Mike Reynolds es solo un mecánico de pueblo pequeño en el aeropuerto de Riverside, llegando a fin de mes arreglando de todo, desde tractores oxidados hasta viejas avionetas fumigadoras. Su vida cambia para siempre cuando un lujoso jet privado valorado en $65 millones hace un aterrizaje de emergencia. A pesar de nunca haber trabajado en una aeronave tan cara, Mike acepta el desafío. Utilizando sus años de experiencia y talento natural, logra reparar el jet a la perfección. 3 días después, una hermosa mujer llega en el mismo jet, buscando al mecánico que arregló su avión. Pero no está allí solo para dar las gracias. ¿Podría este encuentro casual entre un humilde mecánico y una rica propietaria de jet convertirse en la historia de amor más inesperada del año? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. La caja de herramientas roja y desgastada yacía en su lugar habitual junto a la puerta del hangar, su superficie rayada captando los primeros rayos del amanecer. Mike Reynolds pasó sus dedos callosos sobre la placa de identificación grabada. James Reynolds, mecánico de aeronaves, 1975-2010. Cada mañana durante los últimos 5 años desde que heredó la posición de su padre en el aeropuerto municipal de Riverside, Mike había comenzado su día de la misma manera, tocando esa placa de identificación para la buena suerte. Hoy no fue diferente, excepto que sí lo fue. El aire de la mañana traía una inusual frescura, y el cielo tenía ese particular tono de azul perfecto que los pilotos llaman severamente despejado. Mike no sabía entonces que este martes ordinario cambiaría todo. «Buenos días, jefe». La voz alegre de Tom García resonó por el hangar. Tom había sido el jefe de tierra del aeropuerto durante más tiempo del que Mike había vivido, y aún así lograba sonar como si cada día fuera Navidad. «El café está recién hecho». Mike sonrió, agarrando el viejo termo de su padre y de la caja de herramientas. «Eres un salvavidas, Tom. ¿Algún vuelo interesante en el horario?» «Lo de siempre. Un par de avionetas fumigadoras saliendo temprano. Ese dentista jubilado con su Cessna haciendo aterrizajes y despegues. Y el servicio de vuelos charter de Miller tiene 3 vuelos programados». Tom le entregó a Mike una hoja impresa ligeramente arrugada del horario de vuelos del día. El hangar olía a aceite, café y posibilidad, igual que cuando Mike era un niño, observando a su padre trabajar. Había aprendido todo lo que sabía sobre el mantenimiento de aeronaves en este mismo espacio, comenzando con lo básico de cambiar el aceite y avanzando hasta las revisiones completas del motor. El taller de Mike ocupaba la esquina más alejada del hangar, un espacio que no había cambiado mucho desde la época de su padre. Las paredes estaban forradas con herramientas meticulosamente organizadas, cada una colgando en su lugar designado. Fotografías de varias aeronaves en las que su padre había trabajado a lo largo de los años cubrían cualquier espacio de pared restante, junto con sus documentos de certificación y algunas fotos familiares descoloridas. «Oye, Mike», llamó Tom, su voz con un tono de preocupación. «¿Has oído algo sobre ese promotor que quiere comprar pequeños aeropuertos en la región?» Mike negó con la cabeza, concentrándose en organizar sus herramientas para el día. «Nada concreto, solo rumores hasta ahora». «¿Por qué?» «Escuché algo en la radio esta mañana. Una gran corporación ha estado adquiriendo aeródromos privados, convirtiéndolos en esos elegantes aeropuertos ejecutivos». El rostro curtido de Tom se arrugó de preocupación. «Ya sabes, de esos con pisos de mármol en la terminal y cafeterías elegantes. Riverside no es exactamente una propiedad de primera para ese tipo de cosas», replicó Mike, aunque la idea le había cruzado la mente más de una vez. Las finanzas del aeropuerto no eran excelentes,
pero lograban mantener las luces encendidas y la pista en buen estado la mayoría de los días. Eso parecía suficiente. Estaba a punto de decir más cuando la radio cobró vida. La voz que se escuchó era tranquila, pero llevaba un inconfundible matiz de urgencia. Tráfico de Riverside, Gulfstream, November 650, Alpha Charlie, 20 millas al oeste, declarando una emergencia. Experimentando fallos en el sistema eléctrico. Solicita autorización de aterrizaje inmediata. Mike y Tom intercambiaron miradas. Un Gulfstream en su pequeño aeropuerto ya era bastante inusual. Un Gulfstream declarando una emergencia era algo sin precedentes. Tom ya se estaba moviendo hacia la radio. November 650, Alpha Charlie. Tráfico de Riverside autorizado para aterrizar en la pista 31. Vientos en calma. Altímetro 30. Los servicios de emergencia estarán en espera. Mike buscó su caja de herramientas, las lecciones de su padre resonando en su mente. Cada aterrizaje de emergencia es una oportunidad para salvar vidas. Lo demás son solo detalles. La caja roja se sintió más pesada de lo normal mientras la llevaba hacia las puertas del hangar, listo para enfrentar cualquier desafío que estuviera a punto de aterrizar en su pista. El sol de la mañana atrapó el metal de las viejas llaves de su padre a través de la tapa abierta de la caja de herramientas. Estas herramientas habían reparado de todo, desde avionetas fumigadoras hasta aviones de guerra antiguos, pero nunca nada tan sofisticado como un Gulfstream moderno. Mike respiró hondo, sintiendo el peso del momento. A veces, las mayores oportunidades de la vida llegaban disfrazadas de emergencias. El zumbido distante de los motores a reacción se hizo más fuerte, y Mike pudo ver la elegante forma de la aeronave en la aproximación final. Lo que sea que estuviera mal con ese avión, sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Simplemente no sabía cuánto. El Gulfstream G600 apareció del sol de la mañana como una flecha plateada, su aproximación más pronunciada de lo normal, pero controlada. Mike observó con los ojos entrecerrados mientras la aeronave descendía, notando cómo las luces de aterrizaje no parpadeaban. Una clara señal de problemas eléctricos. Los motores del jet rugían en lugar de zumbar, lo que sugería que el piloto volaba con asistencia informática reducida. Tom ya había llamado al departamento de bomberos local, y su único camión de rescate estaba posicionado cerca de la pista. Más un gesto de preparación que una protección real para una aeronave de este tamaño. Mike apretó más fuerte la caja de herramientas de su padre, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre los sistemas eléctricos del Gulfstream. El aterrizaje fue perfecto a pesar de la emergencia, la marca de un piloto experimentado. Mientras el jet rodaba hacia el hangar, Mike pudo ver los instrumentos de la cabina parpadeando a través del parabrisas. La aeronave se detuvo y por un momento todo quedó en silencio, excepto el tic-tac del metal enfriándose. La puerta principal de la cabina se abrió suavemente y un hombre con un impecable uniforme de piloto emergió. Era alto, de mediana edad, con el tipo de porte seguro que proviene de miles de horas en el aire. James Henderson, dijo mientras descendía por la escalerilla. ¿Y usted es? Mike Reynolds, mecánico principal. Mike dio un paso adelante, consciente de su mono manchado de aceite junto al impecable uniforme del piloto. ¿Puede decirme qué pasó allí arriba? Henderson se pasó una mano por el cabello plateado. Empezó con advertencias intermitentes sobre el bus eléctrico. Luego todo fue en cascada. Al final estábamos perdiendo sistemas uno por uno. Sacó de su bolsa de vuelo un grueso manual encuadernado en cuero azul. Aquí está la documentación de mantenimiento.
La última revisión podría ayudarle a diagnosticar el problema. Mike tomó el manual. Sus páginas impolutas contrastaban fuertemente con sus manos grasientas. Esta no era la guía de mantenimiento fotocopiada que usaba para las avionetas fumigadoras. Este era un documento técnico que valía miles de dólares, detallando cada sistema de una de las aeronaves privadas más sofisticadas del mundo. ¿Quién es el propietario?, preguntó Mike, ya hojeando los diagramas eléctricos del manual. La señora Carter prefiere la discreción, respondió Henderson con suavidad, pero ha autorizado reparaciones completas, cueste lo que cueste. Necesita la aeronave operativa en 3 días. Mike levantó la vista bruscamente. 3 días para un diagnóstico y reparación eléctrica completos en un G650, gesticuló hacia su modesto taller. Esto no es exactamente un centro de servicio Gulfstream. La expresión de Henderson se mantuvo neutral. La señora Carter fue bastante específica. Está dispuesta a pagar tarifas premium, por supuesto, y ha sido informada de sus limitaciones, pero su reputación con sistemas eléctricos complejos le precede. Aparentemente, ese incidente con el P-51 Mustang antiguo causó una gran impresión en ciertos círculos. Mike recordó esa reparación, un cableado completo de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial que otros mecánicos habían declarado inútil. Había requerido semanas de trabajo cuidadoso, pero lo había restaurado a su condición de vuelo. Aún así, el sistema eléctrico de un P-51 no era como una bicicleta comparado con la complejidad a nivel de nave espacial de un G650. Abrió el manual en la descripción general de los sistemas y se quedó sin aliento. Los diagramas eran hermosos en su complejidad, una sinfonía de sistemas interconectados, cada uno un rompecabezas esperando ser resuelto. A pesar de sus reservas, Mike sintió la familiar oleada de emoción que venía con un verdadero desafío técnico. Necesitaré hacer una inspección completa antes de poder prometer algo, dijo finalmente. Henderson asintió, sacando una tarjeta de presentación. Eso es justo, mi número está ahí. Me quedaré en la ciudad hasta que las reparaciones estén completas. Hizo una pausa y luego añadió con una ligera sonrisa. La señorita Carter mencionó que si alguien podía arreglarlo en 3 días, sería el mecánico que una vez puso en el aire una avioneta fumigadora alcanzada por un rayo en menos de 24 horas. Mientras Henderson se alejaba para organizar el transporte terrestre, Mike se quedó a la sombra de la enorme aeronave, con el manual pesado en sus manos. El sol de la mañana brillaba en la superficie pulida del Gulfstream y pudo ver su reflejo distorsionado en el fuselaje curvado. Un mecánico de pueblo pequeño empequeñecido por una máquina que costaba más dinero del que vería en 10 vidas. «Bueno, papá», murmuró, tocando la caja de herramientas a sus pies. «Parece que esta vez tenemos mucho trabajo por delante». Mike pasó la siguiente hora estudiando el manual del Gulfstream, con el café enfriándose a su lado. Las complejidades técnicas le hacían dar vueltas la cabeza. 5 buses eléctricos independientes, sistemas triple redundantes y controles informáticos que hacían que el transbordador espacial pareciera primitivo. Cada página revelaba otra capa de sofisticación que necesitaría dominar. «Tienes esa mirada», dijo Tom, sentándose en una silla junto al banco de trabajo de Mike. «La misma que tenía tu padre cuando alguien le decía que algo no podía arreglarse». Mike levantó la vista de un diagrama particularmente complejo. «Papá nunca trabajó en algo así, Tom. Esto no es solo arreglar un cable roto o reemplazar un componente defectuoso. Un movimiento en falso y podría freír sistemas valorados en millones». «James Reynolds quizás no trabajó en Gulfstreams», asintió Tom, «pero te enseñó algo más importante que las especificaciones técnicas».
te enseñó a pensar en los problemas. El recuerdo golpeó a Mike con una fuerza inesperada. Un caluroso día de verano hace 15 años. Su padre arrodillado junto a un Cessna averiado, enseñándole a diagnosticar problemas del motor por el sonido y el tacto. Empieza con lo que sabes, había dicho su padre, guiando las jóvenes manos de Mike sobre el motor. Cada problema cuenta una historia. Tu trabajo es escucharla. Mike sacó una hoja de trabajo de diagnóstico nueva, del tipo que usaba para reparaciones complejas. Su padre había diseñado el formato años atrás, un enfoque metódico para desglosar incluso los desafíos mecánicos más desalentadores en piezas manejables. En la parte superior escribió Informe de diagnóstico del sistema eléctrico del G650. Debajo comenzó a enumerar lo que sabía: advertencias intermitentes, fallas en cascada, sistemas apagándose secuencialmente en lugar de simultáneamente. El patrón comenzó a surgir mientras escribía. Tom observó por encima de su hombro. Parece que lo estás asumiendo entonces. Si no lo hago yo, tendrán que traer un mecánico del centro de servicio más cercano. Eso es al menos un día perdido. Mike esbozó un diagrama rápido. Además, el patrón de falla sugiere algo sistemático. ¿Ves cómo los problemas se propagaron a través del bus eléctrico? Eso no es una falla aleatoria de un componente. Se puso de pie y caminó hacia el Gulfstream, apoyando la mano en su fría piel metálica. La aeronave se alzaba en el hangar como un gigante dormido, sus sofisticados sistemas esperando ser comprendidos. Mike recordó otra de las lecciones de su padre. Cada máquina, por compleja que sea, está construida por manos humanas. Eso significa que las manos humanas pueden arreglarla. Las siguientes horas fueron un borrón de pruebas sistemáticas. Mike usó su viejo multímetro junto con el sistema de diagnóstico incorporado del jet, cotejando las lecturas con las especificaciones del manual. Se arrastró por los paneles de acceso, rastreó rutas de cableado y gradualmente construyó una imagen completa del sistema nervioso eléctrico de la aeronave. Al final de la tarde, su informe de diagnóstico había crecido a varias páginas de notas detalladas, diagramas y resultados de pruebas. El problema era desafiante, pero no imposible. Una cascada de eventos provocada por una unidad de distribución de energía defectuosa. La unidad en sí estaba bien, pero su software de control se había corrompido, lo que provocaba una mala gestión del flujo de energía a través de los sistemas de la aeronave. Lo tengo, anunció Mike, rodeando una sección de su informe. El hardware está bien, pero el software está corrupto. Tendremos que recargar el firmware y recalibrar todo el sistema eléctrico. Tom silbó. ¿Puedes manejar ese tipo de programación? Mike pensó en las clases de programación que había tomado en la universidad comunitaria, preparándose para un futuro en el que las aeronaves serían más computadora que máquina. Sí, puedo manejarlo, pero tendré que pedir algunos favores para conseguir el equipo adecuado. Buscó su teléfono, luego hizo una pausa, con la mano sobre el teclado. Asumir este trabajo significaba más que solo arreglar un avión. Significaba poner en juego su reputación y posiblemente su futuro. Un recuerdo afloró. Su padre de pie en este mismo hangar, enseñándole a confiar en sus instintos. A veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas, hijo. El truco es saber qué riesgos valen la pena tomar. Mike tomó el teléfono y marcó el número de Henderson. Cuando el piloto respondió, la voz de Mike era firme. He completado el diagnóstico. Puedo arreglarlo, pero necesitaré equipo especializado y acceso completo a los sistemas de software de la aeronave. Hubo una pausa al otro lado. ¿Estás seguro del diagnóstico?
Mike miró su informe detallado, la cuidadosa documentación de cada prueba y observación. Sí, estoy seguro. 3 días es poco, pero puedo hacerlo. Muy bien, respondió Henderson. Informaré a la señorita Carter. Se le proporcionará todo lo que necesite. Haré que le envíen el código de acceso al software de inmediato. Después de colgar, Mike se recostó y soltó un largo suspiro. El informe de diagnóstico estaba ante él, representando tanto un rompecabezas resuelto como un desafío aceptado. Se había comprometido a reparar una aeronave que valía más que todos sus ingresos de toda su vida. Armado solo con sus habilidades, las herramientas de su padre y una determinación que habría enorgullecido a James Reynolds. El sol se había puesto hacía mucho tiempo cuando Mike finalmente se dio cuenta de la hora. Su cuaderno manchado de café estaba lleno de docenas de páginas de notas meticulosas, bocetos y cálculos. Había desarrollado el hábito de documentar todo hacía años. Otra lección de su padre. La memoria se desvanece, hijo, pero la tinta no miente. El hangar estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de su portátil ejecutando diagnósticos en los sistemas del Gulfstream. Tom se había ido horas antes, aunque no sin antes asegurarse de que Mike tuviera suficiente café y sándwiches para pasar la noche. Las páginas del viejo cuaderno crujieron mientras Mike revisaba su progreso. Cada entrada contaba la historia del trabajo de la tarde. 15 p.m. Diagnóstico inicial del software completado. La unidad principal de distribución de energía muestra múltiples sectores corruptos. Los sistemas de respaldo no afectados, pero bloqueados. 30 p.m. Códigos de acceso recibidos de Henderson. Iniciando secuencia de reinicio del sistema. Nota. Documentar cada paso. No hay margen para errores. 45 p.m. Primer intento de recarga de firmware fallido. El código de error sugiere un problema de compatibilidad con la última actualización. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Henderson. La señora Carter solicita una actualización del progreso. Mike miró el jet que se alzaba en las tenues luces del hangar, luego a su cuaderno. Las manchas de café en las páginas marcaban el paso de las horas como sellos de tiempo. Cada mancha un recordatorio de otro desafío enfrentado. Avanzando, le respondió. Corrupción de software identificada en la unidad de distribución de energía, trabajando en la solución de firmware. La respuesta llegó rápidamente. La señora Carter agradece su dedicación. Ha organizado la llegada de equipo adicional para mañana por la mañana. Mike se pasó una mano por los ojos cansados. Las entradas del cuaderno se hacían más difíciles de leer a medida que la fatiga se instalaba. Pero no podía parar ahora. Había descubierto algo interesante en los registros de mantenimiento de la aeronave. Un patrón que podría explicar la falla en cascada 30 AM. Teoría. Actualización reciente de software en conflicto con protocolos personalizados de gestión de energía. Necesito verificar números de versión anteriores. La noche se profundizó a su alrededor mientras trabajaba. Las sombras del hangar se hacían más largas. La voz de su padre resonó en su memoria. El turno de noche es cuando realmente aprendes lo que un avión intenta decirte. Todo es más silencioso, más claro. Mike abrió una página nueva en su cuaderno, dibujando un diagrama de flujo detallado del sistema de distribución de energía. La solución estaba allí, oculta en la complejidad de los sistemas interactuantes. Su lápiz se movió sobre el papel, conectando componentes, trazando caminos eléctricos, revelando el patrón subyacente. 1:15 AM. Descubrimiento. Software de gestión de energía personalizado instalado para perfiles de vuelo específicos. La actualización estándar interrumpió la calibración.
necesidad de reconstruir a partir de la copia de seguridad y fusionar protocolos. Su teléfono volvió a zumbar. Esta vez era Tom. Duerme un poco, chico. No puedes arreglar un avión si no ves bien. Mike sonrió, añadiendo otra nota a su creciente colección. Tom tiene razón. Es mejor empezar de nuevo. Tareas clave para mañana. Instalar nuevo equipo de diagnóstico. Restaurar software de respaldo. Fusionar protocolos personalizados. Iniciar secuencia de recalibración. Cerró el cuaderno, sus páginas ahora un mapa de ruta del viaje nocturno a través de los complejos sistemas del jet. Las manchas de café, los bocetos apresurados y las notas detalladas contaban la historia no solo de un problema mecánico, sino de un mecánico que superaba sus límites para resolverlo. De pie en el silencioso hangar, Mike sintió una extraña conexión con la aeronave. Como él, era más de lo que parecía en la superficie. Detrás de su lujoso exterior se escondían sofisticados sistemas que requerían comprensión, paciencia y respeto para mantener. El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche había logrado un progreso real. Recogió sus herramientas, devolviendo cuidadosamente cada una a su lugar adecuado en la caja de herramientas de su padre. El cuaderno fue a su bolsillo trasero, un hábito inalterado desde sus días de aprendiz. Al cerrar el hangar, Mike echó un último vistazo al Gulfstream. Su superficie pulida reflejaba las luces de seguridad, haciéndolo brillar como un visitante de otro mundo. En solo unos días, esta aeronave probaría sus habilidades o rompería su reputación. Pero por ahora, en la pacífica oscuridad de la noche del aeropuerto, era solo otra máquina esperando ser curada. Acarició el cuaderno en su bolsillo, sintiendo el peso de sus páginas manchadas de café. El mañana llegaría lo suficientemente pronto, trayendo consigo nuevos problemas que resolver y soluciones que descubrir. Por ahora, tenía un plan, y en su experiencia, eso era la mitad de la batalla. El nuevo equipo de diagnóstico llegó al amanecer. Elegantes estuches negros que contenían herramientas que valían más que los ingresos anuales de Mike. Pero fue la placa de circuito en sus manos lo que acaparó su atención. Escondido detrás de 3 paneles de acceso y protegido por una carcasa de titanio, el componente dañado contaba una historia que no esperaba. «Esto no es solo corrupción», murmuró Mike, examinando la placa bajo su lupa. Algo causó este daño. Tom se inclinó para mirar más de cerca. ¿Un rayo? No. Mike rastreó las finas grietas en los circuitos. Esto es daño por estrés, como si la placa hubiera estado funcionando a altas temperaturas durante mucho tiempo. La colocó cuidadosamente en su banco de trabajo junto a la nueva unidad de reemplazo que había llegado con el equipo de diagnóstico. Su teléfono sonó. Otro mensaje de Henderson. La señora Carter solicita una videollamada en 15 minutos para discutir el progreso. Mike se miró el mono manchado de aceite y se pasó una mano por el cabello desordenado. Momento perfecto. La llamada entró a través de un portátil seguro proporcionado con el equipo de diagnóstico. Mike esperaba ver a Henderson, pero en su lugar se encontró frente a una serie de ejecutivos corporativos con costosos trajes. En el centro de la pantalla se sentaba una mujer que supuso que debía ser la señorita Carter, aunque solo podía ver su silueta contra una ventana brillante. «Señor Reynolds», su voz era clara y autoritaria. «Entiendo que ha descubierto complicaciones adicionales». Mike levantó la placa de circuito dañada. «Sí, señora Carter. La unidad de distribución de energía muestra signos de estrés físico. Esto va más allá de la corrupción del software. Algo ha estado forzando estos sistemas más allá de sus límites de diseño». Hubo un momento de silencio en la llamada. Uno de los ejecutivos se inclinó hacia adelante.
¿Está sugiriendo un error del operador, señor Reynolds? No, señor. Estoy sugiriendo que alguien modificó estos sistemas para que funcionaran más allá de las especificaciones. El software personalizado que encontramos no era solo para la gestión de energía. Alguien ha estado overclockeando estos sistemas. La figura silueteada de la señorita Carter se movió ligeramente. Explíquelo en términos sencillos, por favor. Mike eligió sus palabras con cuidado. Es como si alguien hubiera puesto a punto un sedán familiar para que corriera como un coche de carreras. Funciona por un tiempo, pero eventualmente las cosas empiezan a romperse. Quienquiera que haya modificado este jet sabía lo que hacía, pero estaba forzando el equipo demasiado. ¿Puede arreglarlo? La pregunta de la señora Carter fue directa. Sí, pero no solo reemplazando piezas y reiniciando el software. Necesitamos entender por qué se hicieron estas modificaciones en primer lugar. De lo contrario, nos arriesgamos a que ocurran los mismos problemas de nuevo. Otro ejecutivo intervino. Esa información es clasificada, señor Reynolds. Simplemente arregle la aeronave según las especificaciones de fábrica. Mike se mantuvo firme. Con todo respeto, señor, si no abordamos el problema subyacente, volverá aquí en un mes con problemas peores. Estas modificaciones se hicieron por una razón. Necesito saber cuál fue esa razón para asegurar una reparación adecuada. La sala de la videollamada quedó en silencio. Finalmente, la señora Carter habló de nuevo. Todos fuera. Necesito hablar con el señor Reynolds en privado. Mike observó cómo los ejecutivos se retiraban de la vista. Cuando se fueron, la señora Carter se acercó a la cámara, revelando finalmente su rostro. Era más joven de lo que él había esperado, quizás a finales de los 30, con rasgos marcados y ojos inteligentes. Las modificaciones se hicieron para acomodar vuelos de investigación a gran altitud, dijo en voz baja. Hemos estado realizando estudios atmosféricos que requieren perfiles de vuelo inusuales. Los sistemas estándar no eran adecuados. Mike asintió, las piezas encajando. Eso explica la gestión de energía personalizada. Necesitaba energía extra para el equipo de investigación mientras volaba al límite. Puedes hacer que funcione de forma segura. Volvió a mirar la placa dañada. Sí, pero no en 3 días. Hacer esto bien llevará al menos 5. Tienes 4, replicó ella con una ligera sonrisa en los labios. Y, señor Reynolds, gracias por su integridad. No muchos habrían cuestionado a esos ejecutivos. Después de que la llamada terminó, Mike se quedó mirando la placa de circuito. 4 días para no solo reparar el jet, sino rediseñar sus sistemas para hacer de forma segura lo que habían estado tratando de forzarlo a hacer. Una parte de él quería marcharse. Esto iba mucho más allá del mantenimiento rutinario. Pero otra parte de él, la parte que había aprendido de su padre, que cada problema era solo una solución esperando ser encontrada, ya estaba esbozando ideas en su cuaderno. ¿Qué piensas, Tom?, preguntó, sin levantar la vista de sus dibujos. El viejo jefe de tierra se rió. Creo que tu padre diría que estás loco o eres brillante. Probablemente ambas cosas. Mike tomó la placa de circuito dañada, estudiando sus intrincados caminos. Bueno, papá siempre decía que los mejores mecánicos son un poco de ambas cosas. Mike había estado mirando el mismo diagrama de circuito durante 2 horas cuando notó la fotografía. Se había caído de la caja de herramientas de su padre, una imagen arrugada y descolorida de James Reynolds trabajando en un viejo avión militar. Los paneles del avión estaban abiertos, exponiendo un complejo cableado que su padre estudiaba con intensa concentración. La vista desencadenó un recuerdo. A veces tienes que dar un paso atrás para ver la imagen completa. Hijo, acércate demasiado y te perderás el patrón. Mike se alejó de su banco de trabajo y caminó hasta el otro extremo del hangar,
volviéndose para ver el Gulf Stream a distancia. El sol de la mañana que entraba por las ventanas proyectaba largas sombras sobre la elegante forma de la aeronave. «¿Qué me estoy perdiendo?», murmuró, sacando su teléfono para revisar los datos de vuelo a gran altitud que la señorita Carter había compartido a regañadientes. Los números contaban una historia. Vuelos de investigación llevando el avión a 51,000 pies, tiempos de espera mucho más allá de las operaciones normales. Demandas de energía inusuales de equipos no especificados. Volvió a mirar la foto de su padre. James Reynolds había estado trabajando en un avión de reconocimiento a gran altitud en esa imagen, uno diseñado para operar en el límite de la atmósfera. La solución golpeó a Mike como un rayo. «Tom», exclamó, volviendo corriendo a su banco de trabajo. «Necesito que mires algo». El jefe de tierra apareció momentos después, limpiándose la grasa de las manos. «¿Encontraste algo?». Mike ya estaba dibujando frenéticamente en su cuaderno. «Hemos estado pensando esto al revés. No necesitamos modificar el sistema eléctrico para manejar más energía. Necesitamos rediseñar cómo gestionan la energía que ya tienen». Agarró la placa de circuito dañada. «Mira estos patrones de estrés. No son de demasiada energía fluyendo a través del sistema. Son de que la energía se redirige demasiado abruptamente». Su lápiz voló sobre el papel, dibujando una nueva configuración. «Si creamos un sistema de amortiguación, algo para suavizar las transiciones de energía». Tom estudió el boceto, como un protector de sobretensiones, más bien como un depósito de energía. La aeronave ya tiene una capacidad de generación excesiva. Solo necesitamos almacenarla de manera más eficiente y distribuirla de manera más fluida. Mike levantó la fotografía de su padre. Papá trabajó en un avión que tenía el mismo problema. Lo resolvieron tratando el sistema eléctrico como un sistema de gestión de agua, almacenando energía en bancos de condensadores y liberándola gradualmente. Pasó la siguiente hora esbozando el plan de modificación, mirando periódicamente la fotografía de su padre en busca de inspiración. La solución no se trataba solo de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de repensar cómo funcionaba todo el sistema. Cuando Henderson llamó para la actualización de la tarde, Mike estaba listo. «Necesito hablar directamente con la señorita Carter». Minutos después, su rostro apareció en el portátil seguro. «Señor Reynolds, ¿tiene noticias?». «Tengo una solución», dijo, levantando sus diseños. «Pero no es convencional. Necesitaremos modificar significativamente la arquitectura de distribución de energía». Sus ojos se entrecerraron. «La Junta no aprobará modificaciones experimentales. Esto no es experimental. Se basa en tecnología aprobada de aviones militares de gran altitud. Mi padre trabajó en el diseño original». Levantó la fotografía. «Los principios son los mismos, solo los estamos aplicando a sistemas modernos». Hubo una larga pausa mientras la señora Carter lo estudiaba a través de la pantalla. «¿Y estás seguro de que esto funcionará?». «Sí, pero necesitaré autorización para modificar el software de gestión de energía de la aeronave. Y tendremos que fabricar algunos componentes personalizados». Ella asintió lentamente. «Haré que Henderson le envíe los códigos de autorización, pero, señor Reynolds». Su expresión se suavizó ligeramente. «Gracias por encontrar una solución real, no solo una solución rápida». Después de que la llamada terminó, Mike se quedó mirando la fotografía de su padre. Las similitudes eran sorprendentes, ambos encorvados sobre sistemas complejos, buscando soluciones que otros podrían haber pasado por alto. Con cuidado, devolvió la foto a su lugar en la caja de herramientas, pero la dejó visible como recordatorio. Tom apareció con café recién hecho. «Tu viejo estaría orgulloso».
¿Sabes? Este es exactamente el tipo de resolución de problemas por el que era conocido. Mike recogió sus herramientas, listo para comenzar a implementar su solución. Él siempre dijo que las mejores soluciones provienen de comprender el problema, no solo los síntomas. La luz de la mañana atrapó la superficie del Gulf Stream y por primera vez desde que había aterrizado, Mike se sintió seguro de que podía cumplir lo que había prometido. Los sofisticados sistemas de la aeronave ya no parecían un desafío insuperable, sino más bien un rompecabezas esperando ser resuelto, al igual que los que su padre le había enseñado a abordar, una pieza a la vez. El recibo yacía en el banco de trabajo de Mike como un billete de lotería al revés. Números tan grandes que parecían irreales, componentes personalizados enviados urgentemente por especialistas de todo el país, gastos de envío nocturno que podrían haber pagado su alquiler durante meses, herramientas especializadas que probablemente nunca volvería a usar. Al final, una sola línea. Autorizado por A. Carter. No deberías seguir mirando eso, dijo Tom, dejando otra taza de café. Te dará acidez. Mike asintió, pero no pudo evitar volver a hacer los cálculos. El costo total de las piezas y el equipo era más de lo que ganaría en 5 años. Si esto no funciona, funcionará, interrumpió Tom. Ahora, deja de preocuparte por el dinero y concéntrate en el trabajo. Las últimas 36 horas habían sido un borrón de intensa concentración y trabajo preciso. Mike había instalado el nuevo sistema de gestión de energía pieza por pieza, probando cada conexión antes de pasar a la siguiente. Los componentes personalizados habían llegado en contenedores sellados marcados con niveles de autorización de seguridad que él no sabía que existían para aeronaves civiles. Sus modificaciones se estaban uniendo exactamente como estaba previsto. El nuevo sistema de depósito de energía era elegante en su simplicidad, utilizando condensadores de grado militar para almacenar y distribuir energía de manera más eficiente que el diseño original. Cada componente había sido cuidadosamente calibrado para manejar las condiciones extremas de los vuelos de investigación a gran altitud. Henderson había estado siguiendo de cerca el progreso, enviando actualizaciones cada hora a la Rudder. El escepticismo inicial del piloto se había transformado gradualmente en una cautelosa admiración al presenciar el enfoque metódico de Mike en la reconstrucción. La señora Carter quiere saber si todavía estamos en el cronograma, dijo Henderson, acercándose al banco de trabajo. Mike miró su reloj. Integración final del sistema en 2 horas. Pruebas completas antes de la medianoche. Estaremos listos para su llegada mañana por la mañana. El piloto asintió mirando los componentes y herramientas esparcidos. Nunca antes había visto modificaciones como esta. Eso es porque la mayoría de la gente intenta forzar más energía a través del sistema, explicó Mike, buscando una herramienta de calibración especializada. Nosotros estamos enseñando al sistema a usar su energía de forma más inteligente. Las siguientes 2 horas pasaron en un silencio concentrado, mientras Mike completaba las últimas conexiones. Cada cable, cada circuito, cada línea de código tenía que ser perfecta. Las cifras astronómicas del recibo seguían apareciendo en su mente, pero las apartó, concentrándose en cambio en la voz de su padre. La calidad no se trata del costo de las piezas, se trata del cuidado al ensamblarlas. A medida que se acercaba la medianoche, Mike inició la secuencia de diagnóstico final. Los sistemas de la aeronave se activaron uno por uno, cada uno informando un rendimiento óptimo. Las lecturas de distribución de energía eran mejores que las especificaciones de fábrica, con el nuevo sistema de reserva que proporcionaba un margen adicional de seguridad para operaciones a gran altitud. Está hecho, anunció Mike,
viendo los resultados finales de la prueba en su pantalla. Todos los sistemas en verde, eficiencia energética aumentada en un 23%. Henderson sacó inmediatamente su teléfono para llamar a la señora Carter. Mike apenas escuchó la conversación. Su atención estaba fija en las lecturas de diagnóstico. Cada número era perfecto, cada sistema sincronizado. Había hecho más que arreglar la aeronave. La había mejorado. Tom apareció con una escoba, comenzando su rutina de fin de jornada. ¿Sabes lo que significa esto, verdad? Mike levantó la vista. ¿Que terminamos antes de lo previsto? ¿Que acabas de demostrar que puedes trabajar en cualquier aeronave del mundo? Tom señaló el recibo. Esos números no son una carga. Son la prueba de que perteneces a las grandes ligas. Mike dobló cuidadosamente el recibo y lo guardó en la caja de herramientas de su padre. Mañana la señora Carter llegaría para inspeccionar su trabajo. Las cifras astronómicas en ese trozo de papel representaban no solo piezas y mano de obra, sino confianza. Confianza en que un mecánico de pueblo pequeño podía resolver un problema que había desconcertado a los expertos. Mientras comenzaba a limpiar sus herramientas, Mike sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con el dinero. Había asumido el mayor desafío de su carrera y había tenido éxito, no siguiendo el manual, sino aplicando los principios que su padre le había enseñado. Comprende el problema, confía en tus instintos y nunca tengas miedo de encontrar una forma mejor. El Gulfstream permanecía en silencio en el hangar, sus sistemas zumbando con nueva eficiencia, listo para cualquier prueba que la señora Carter exigiera mañana. Mike había hecho su parte. Ahora solo le quedaba esperar y ver qué traería el mañana. El amanecer pintó el cielo con tonos de rosa y oro, mientras el elegante Tesla negro entraba en los terrenos del aeropuerto. Mike llevaba horas despierto, revisando los sistemas 3 veces y puliendo herramientas ya inmaculadas. Incluso se había puesto un mono limpio, aunque aún llevaba el parche descolorido con el nombre de su padre. El coche se detuvo fuera del hangar y Alexandra Carter salió. Se movía con la gracia fluida de alguien acostumbrado a mandar, su traje de carbón perfectamente entallado, su cabello oscuro recogido en un elegante moño. Una bufanda de seda de color burdeos intenso era el único toque de color en su atuendo. Mike se enderezó mientras ella se acercaba, de repente consciente de cada mancha de aceite y arañazo en su espacio de trabajo. Su presencia parecía transformar el humilde hangar en un lugar más significativo. Señor Reynolds, su voz tenía la misma autoridad que por video, pero con una calidez añadida que él no había esperado. Espero que no le importe una llegada temprana. Estoy ansiosa por ver su trabajo. Por supuesto, señorita Carter, estamos listos para la demostración completa. Ella sonrió ligeramente. Alexandra, por favor. Después de todo, ha reconstruido mi avión favorito de adentro hacia afuera. Durante la siguiente hora, Mike la guió a través de cada modificación, cada mejora, cada calibración cuidadosa. Ella hizo preguntas sorprendentemente técnicas, revelando una comprensión de los sistemas de aeronaves que iba mucho más allá de la de una propietaria típica. El sistema de reserva de energía, dijo, examinando las lecturas de diagnóstico. Es brillante en su simplicidad. Me recuerda a las soluciones que usábamos en el diseño de naves espaciales. Mike levantó la vista bruscamente. ¿Naves espaciales? Henderson no lo mencionó. Antes de fundar mi empresa de investigación, fui ingeniera aeroespacial para la NASA. Trazó un dedo a lo largo de uno de sus diagramas. Por eso sabía que usted era la persona adecuada para este trabajo. Su reputación por soluciones poco convencionales le precedía. Se quitó la bufanda mientras trabajaban,
colgándola sobre una silla cercana. La seda atrapó la luz de la mañana, su color intenso destacando contra el entorno industrial como una rosa en un taller mecánico. La investigación a gran altitud, Mike se aventuró. Están estudiando la composición atmosférica. Los ojos de Alexandra brillaron de interés. Entre otras cosas, el cambio climático está creando fenómenos que no entendemos completamente. Nuestros aviones modificados nos permiten recopilar datos en altitudes normalmente reservadas para aviones militares. Se dirigió a la cabina, revisando las nuevas interfaces de gestión de energía. Sus preguntas eran precisas, centradas en los márgenes de seguridad y los escenarios de falla. Mike se encontró repetidamente impresionado por su perspicacia técnica. No es solo una propietaria que vuela, observó. Es una piloto que posee. La vida es demasiado corta para dejar que otros hagan todas las cosas interesantes. Ella sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. Creo en entender las herramientas que uso. Hablando de eso, sacó una tableta de su maletín y abrió una serie de gráficos. Estas son las curvas de demanda de energía de nuestros perfiles de vuelo más desafiantes. Me gustaría ver cómo las manejan sus modificaciones. Durante las siguientes 2 horas, realizaron simulación tras simulación. Los nuevos sistemas funcionaron impecablemente, manteniendo niveles de energía estables incluso bajo las condiciones más extremas. El interés profesional inicial de Alexandra se transformó gradualmente en un entusiasmo genuino. Esto es extraordinario, dijo finalmente, dejando su tableta. No solo ha solucionado el problema, nos ha dado capacidades que no teníamos antes. Mike sintió una oleada de orgullo, rápidamente seguida de incertidumbre. El proyecto estaba completo. Pronto ella se iría volando en su aeronave mejorada y él volvería a arreglar avionetas fumigadoras y pequeños aviones privados. Debería traer a mi equipo para preparar la partida, dijo, buscando su bufanda. Mientras la levantaba, una tarjeta de presentación cayó de sus pliegues. Mike se agachó para recogerla, notando el logotipo de la NASA en una esquina antes de devolvérsela. Sus dedos se rozaron brevemente en el intercambio y algo eléctrico pasó entre ellos. Un reconocimiento de una pasión compartida por la excelencia en ingeniería, por resolver los rompecabezas imposibles. «Sabes», dijo Alexandra suavemente, «siempre estamos buscando ingenieros talentosos que puedan pensar de manera innovadora. Personas que ven soluciones donde otros solo ven problemas». Antes de que Mike pudiera responder, Tom irrumpió en el hangar. «Mike, tienes que ver esto». Estaba agitando un periódico, con el rostro enrojecido de emoción o preocupación. Mike no podía decir cuál. La bufanda de Alexandra se le resbaló de la mano, flotando hasta el suelo como una salpicadura de vino tinto. El momento se rompió. Ambos se volvieron hacia Tom, sin saber que sus vidas estaban a punto de volverse mucho más complicadas de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Tom le puso el periódico en las manos a Mike. El titular saltó de inmediato. Carter Aerospace anuncia revolucionario programa de investigación a gran altitud. Debajo, una foto de su aeropuerto tomada desde arriba. «Están comprando pequeños aeropuertos», dijo Tom sin aliento, «creando una red de estaciones de investigación en todo el país, y Riverside está en su lista». Mike miró a Alexandra, quien había recogido su bufanda, y observaba la escena con cautelosa neutralidad. «¿Es esto cierto?» Ella asintió lentamente. Se suponía que se anunciaría la próxima semana. Alguien lo filtró antes de tiempo. Buscó en su maletín y sacó una botella de champán. Planeaba hablar de esto después de los vuelos de prueba, pero ya que se ha descubierto la verdad, la botella era un Dom Pérignon Vintage,
su etiqueta del mismo color burdeos intenso que su bufanda. La colocó en el banco de trabajo de Mike, junto a la vieja caja de herramientas de su padre. Lujo y legado uno al lado del otro. El aeropuerto de Riverside no está solo en nuestra lista, dijo. Es la pieza central del programa. Su trabajo en el Gulfstream demostró lo que sospechaba cuando escuché por primera vez sobre este lugar, que a veces el mejor talento no se encuentra en elegantes hangares corporativos. La mente de Mike se aceleró. El aterrizaje de emergencia. En realidad no fue una emergencia, ¿verdad? Alexandra sonrió. Los problemas eléctricos eran bastante reales. Pero sí, elegí aterrizar aquí. Necesitaba ver de primera mano cómo manejaría un problema complejo con recursos limitados. Señaló la aeronave. Usted superó todas las expectativas. Entonces, ¿qué propone exactamente?, preguntó Mike, aún tratando de procesar todo. Alexandra se enderezó, adoptando lo que él comenzaba a reconocer como su postura de negocios. Propongo una sociedad. Carter Aerospace adquirirá el aeropuerto de Riverside, pero no para cerrarlo o convertirlo en una instalación corporativa sin alma. Queremos transformarlo en nuestro principal centro de investigación y desarrollo. Comenzó a pasear, su entusiasmo rompiendo su actitud profesional. Piénselo, ya ha demostrado que puede modificar aeronaves para investigación a gran altitud. Imagine lo que podría hacer con la financiación y los recursos adecuados. Mantendremos las operaciones actuales, las avionetas fumigadoras, la escuela de vuelo, todo. Pero añadiremos una división de investigación con usted como ingeniero jefe. Mike se quedó inmóvil, con el periódico aún en las manos. Tom se había desplomado en una silla, aturdido. Yo, logró decir Mike. Ingeniero jefe, ¿quién mejor? Alexandra detuvo su paso y lo enfrentó directamente. Usted resolvió en 3 días lo que nuestros ingenieros corporativos no pudieron descifrar en 3 meses. Usted improvisó soluciones que nuestras mejores mentes no habían considerado. Y lo más importante, usted entiende que a veces las viejas formas y las nuevas deben trabajar juntas. Ella levantó la botella de champán. Entonces, señor Reynolds, ¿qué dice? ¿Unirá sus extraordinarios talentos a nuestra visión para el futuro? El hangar quedó en silencio, excepto por el sonido distante de una avioneta fumigadora despegando. Mike miró las herramientas de su padre, el avión que acababa de reconstruir, el rostro esperanzado de Tom, y finalmente a Alexandra Carter, brillante, hermosa, y ofreciéndole todo lo que nunca se había atrevido a soñar. ¿El personal actual?, preguntó. ¿Todos conservan sus trabajos? Todos y cada uno, confirmó ella, con aumentos de sueldo y mejores beneficios. Esto no es una adquisición corporativa, Mike, es una evolución. Cogió la vieja caja de herramientas de su padre, sintiendo su peso familiar. Papá siempre decía, las oportunidades vienen disfrazadas de desafíos. Hombre inteligente, dijo Alexandra suavemente. Me hubiera gustado conocerlo. Mike dejó la caja de herramientas y extendió la mano. Entonces, sí a todo. El rostro de Alexandra se iluminó con alegría genuina. Agarró la botella de champán y se la entregó a Tom. ¿Harías los honores? El estallido del corcho resonó por el hangar como un disparo de salida. Tom encontró unas tazas de café viejas y Alexandra no dudó en verter el caro champán en los humildes recipientes. Por el futuro de la investigación y el desarrollo de Riverside, brindó, levantando su taza. Por resolver lo imposible, añadió Mike, pensando en su padre. Por los dos, dijo Tom, con la voz embargada por la emoción, y por quien filtró esa historia con una semana de antelación, todos rieron.
Y mientras Mike saboreaba el champán más fino que jamás había probado de una taza de café que había tenido días mejores, se dio cuenta de que a veces las mejores propuestas no son solo sobre negocios o romance, son sobre encontrar a alguien que ve las mismas posibilidades que tú. La primera página del Riverside Gazette gritaba: Aeropuerto local se convertirá en centro de investigación de alta tecnología. Debajo del titular, un fotógrafo había captado a Mike y Alexandra dándose la mano frente al Gulfstream. El sol de la mañana creaba un efecto de halo a su alrededor. El artículo pintaba una imagen romántica. Mecánico de pueblo pequeño impresiona a magnate de la tecnología, transformando ambos sus futuros. Mike arrojó el periódico a su banco de trabajo, donde aterrizó junto a una pila de otros. Todas las publicaciones locales habían recogido la historia, cada una añadiendo su propio toque. Algunas se centraron en el impacto económico, otras en la improbable asociación, y algunos tabloides incluso habían sugerido un incipiente romance. «Vas a tener que hablar con ellos eventualmente», dijo Tom, señalando a la pequeña multitud de reporteros reunidos fuera del hangar. Habían estado allí desde el amanecer, esperando obtener más detalles sobre la adquisición de Carter Aerospace. «Arreglo aviones», murmuró Mike. «No doy entrevistas». Su teléfono zumbó. Otro mensaje de Alexandra. Había volado anoche para encargarse del lado corporativo del anuncio, dejándolo a él para lidiar con las repercusiones locales. Su texto era característicamente directo. «Conferencia de prensa mañana. Vístete bien y deja de esconderte en el hangar». Las últimas 24 horas habían sido un torbellino. Después del brindis con champán, la realidad se había desatado como una tormenta. Abogados habían aparecido con contratos. Representantes corporativos habían recorrido las instalaciones. Alguien de recursos humanos había empezado a hablar de paquetes de beneficios y opciones sobre acciones. Mike cogió uno de los periódicos, leyendo la cita que le atribuían. «Esta asociación representa la mezcla perfecta de experiencia en aviación tradicional e investigación aeroespacial de vanguardia». No recordaba haber dicho nada de eso. «A tu padre le habría encantado esto», dijo Tom, sentándose en su silla habitual. «Siempre dijo que estabas destinado a cosas más grandes que las avionetas fumigadoras». «Pero, ¿y si lo arruino?». Mike finalmente expresó el miedo que había estado creciendo desde ayer. Dirigir una división de investigación, gestionar equipos, lidiar con la política corporativa. Eso no es lo mío. «No», dijo una voz familiar desde la puerta del hangar. «Lo que haces es resolver problemas imposibles». Alexandra estaba allí, con un aspecto aún más elegante que ayer con un traje de negocios azul marino. Entró dejando caer una gruesa carpeta en el banco de trabajo de Mike. «Creía que estabas en Nueva York», dijo Mike, sorprendido. «Lo estaba, pero me di cuenta de algo durante la reunión de la junta». Ella extendió varios documentos de la carpeta. «No eres el único que se adentra en territorio desconocido». Los papeles estaban cubiertos de sus notas manuscritas, preguntas sobre operaciones del aeropuerto, horarios de mantenimiento, necesidades de aviación local. Había hecho sus deberes tan meticulosamente como él había estudiado los sistemas del Gulfstream. «Sé cómo dirigir una empresa de tecnología», continuó. «Sé de ingeniería aeroespacial y estrategia corporativa. Pero esto», señaló el hangar, «esto es una comunidad. Estas personas confían en ti, no en una declaración de misión corporativa». Mike volvió a coger el periódico, mirando bien la foto esta vez. Formaban una pareja extraña, él con su mono de trabajo, ella con ropa de diseñador. Pero también había algo correcto en la imagen, como dos piezas de diferentes rompecabezas que de alguna manera encajaban. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó.
Primero, haremos esta conferencia de prensa juntos. Ella le arregló el parche con el nombre de su padre en el mono. Al igual que arreglar el avión, cada uno aporta lo que sabe, y luego construimos algo extraordinario. Ella sonrió. Después de todo, ¿no es eso lo que hacen los ingenieros? Afuera, una avioneta fumigadora rugió por la pista. Su sonido familiar, un recordatorio de todo lo que permanecería igual, incluso cuando todo cambiaba. Mike miró los periódicos esparcidos, cada uno contando una versión de su historia. Ninguno de ellos lo había acertado del todo, pero quizás eso estaba bien. La verdadera historia no estaba en los titulares, estaba en los detalles, en el delicado equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, en las conexiones inesperadas que cambiaban vidas. De acuerdo, dijo, cogiendo la caja de herramientas de su padre. Vamos a hablar con algunos reporteros, pero llevo mi mono. La risa de Alexandra resonó por el hangar. No lo querría de otra manera. La invitación yacía sobre la mesa de la cocina de Mike como un artefacto de otro mundo. Papel crema con letras plateadas en relieve anunciaba la gala anual de innovación de Carter Aerospace. Debajo, con la distintiva letra de Alexandra, «Eres mi invitado de honor, no se permiten monos de trabajo». Mike se ajustó la corbata por centésima vez, preguntándose si el traje de alquiler pasaría la prueba en lo que la invitación describía como el evento principal en innovación aeroespacial. Había insistido en pagar el traje él mismo, a pesar de la oferta de Alexandra de que su personal shopper se encargara de todo. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de ella. «Coche llega en 10, no estés nervioso. Te tienen más miedo ellos a ti que tú a ellos». «De alguna manera lo dudo», murmuró, pero sonrió ante su intento de aligerar el ambiente. El coche resultó ser un Rolls-Royce. Su conductor llevaba un uniforme más elegante que el traje alquilado de Mike. Mientras se alejaban de su modesto apartamento, Mike pensó en cuánto había cambiado su vida en solo una semana. La conferencia de prensa se había vuelto viral, con los blogs de tecnología llamándolo el genio de cuello azul y las revistas de negocios elogiando el enfoque innovador de Alexandra para la adquisición de talentos. Llegaron al Metropolitan Science Center, su moderna arquitectura de cristal brillando contra el cielo nocturno. Alexandra esperaba en la entrada, luciendo un vestido que hizo a Mike pensar en la luz de las estrellas. «Te ves muy bien, señor Reynolds», dijo, ajustándole la corbata con manos expertas. «¿Listo para conocer a lo mejor del mundo tecnológico? ¿Tengo elección?» Siempre, sus ojos se encontraron con los de él. «Pero necesito a mi ingeniero jefe allí cuando anuncie nuestra nueva iniciativa de investigación atmosférica». Dentro, la gala era un torbellino de perfumes caros, cámaras haciendo clic y conversaciones sobre capital de riesgo y disrupción del mercado. Mike se sentía como un antropólogo, estudiando una tribu exótica, tratando de descifrar sus costumbres y lenguaje. «Mitchell, ven a conocer a Mike Reynolds». Alexandra llamó a un hombre de aspecto distinguido. «Mike, él es Mitchell Chen, nuestro jefe de I+D». Chen le dio a Mike una mirada evaluativa. «Ah, el mecánico que revolucionó nuestros sistemas de gestión de energía. Dígame, ¿qué le hizo pensar en usar condensadores de grado militar en esa configuración?» Por primera vez esa noche, Mike se sintió en terreno firme. Se lanzó a una explicación técnica, dibujando diagramas en una servilleta de cóctel. Pronto, un pequeño grupo de ingenieros se había reunido, haciendo preguntas y debatiendo especificaciones. «Es un genio», escuchó Mike que alguien le decía a Alexandra. «¿Dónde lo encontraste realmente?» «Exactamente donde dije», respondió ella con orgullo. A veces,
las mejores innovaciones provienen de personas que resuelven problemas reales, no solo teóricos. La noche avanzó y Mike se encontró relajándose gradualmente. Estas personas podrían vestir ropa cara y hablar de proyectos de miles de millones de dólares, pero en el fondo, muchos de ellos eran solo ingenieros a quienes les encantaba resolver problemas. Durante la cena, Alexandra golpeó su copa para llamar la atención. Esta noche, no solo celebramos la innovación, la estamos redefiniendo. Nuestra nueva división de investigación de Riverside representa una fusión de experiencia práctica y brillantez teórica. Señaló a Mike, nuestro ingeniero jefe encarna este enfoque. En 3 días, resolvió un problema con el que nuestros mejores equipos habían luchado durante meses. No porque tuviera mejores recursos o títulos más avanzados, sino porque entendía algo fundamental. A veces, las mejores soluciones provienen de combinar la sabiduría antigua con la nueva tecnología. La multitud aplaudió y Mike sintió que su rostro se ruborizaba. Alexandra continuó, delineando sus planes para la investigación atmosférica y la tecnología de aviación sostenible. La tarjeta de invitación en su bolsillo de repente se sintió como un pasaporte a un nuevo mundo, uno donde su conocimiento práctico era valorado tan altamente como cualquier título avanzado. Más tarde, mientras estaban en la terraza de la azotea del centro, observando las luces de la ciudad, Alexandra preguntó, «Entonces, ¿sobreviviste a tu primera gala?» Apenas Mike se rió, aunque creo que accidentalmente acepté dar una serie de conferencias sobre soluciones de ingeniería prácticas. Escuché que los rectores de la universidad quedaron bastante impresionados. Ella se volvió hacia él. Sabes que perteneces a este mundo más de lo que crees. Simplemente aportas una perspectiva diferente. Mike sacó la tarjeta de invitación. Sus letras plateadas atrapaban la luz. Mi padre solía decir que cada herramienta tiene su propósito. Quizás eso también sea cierto para las personas. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar. Hablando de roles, dijo Alexandra, su expresión volviéndose seria. La Junta quiere acelerar la expansión de Riverside. Necesitamos hablar sobre la próxima fase. Debajo de ellos la ciudad zumbaba con energía y posibilidades. Mike pensó en la caja de herramientas de su padre, ahora sentada en lo que pronto se convertiría en una de las instalaciones de investigación aeroespacial más avanzadas del país. 2 mundos chocando y combinándose de maneras que nunca podría haber imaginado. «Estoy listo», dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. El documento de negocios se había caído del maletín de un visitante durante la reunión de planificación de la construcción de la mañana. Su encabezado decía, Proyecto Fénix, adquisición estratégica de aeródromos rurales, y estaba marcado con una fecha de 3 meses antes del aterrizaje de emergencia del Gulfstream en Riverside. Mike se sentó en su oficina. Todavía le resultaba extraño pensar que ahora tenía una oficina, mirando las páginas. El documento detallaba planes para adquirir pequeños aeropuertos en todo el país, pero Riverside estaba resaltado. De manera diferente, una nota al margen decía, adquisición prioritaria, condiciones atmosféricas únicas. El talento existente de Mike lo hace esencial para la fase 2. Lo habían estado buscando, estudiándolo mucho antes del aterrizaje de emergencia del avión. La revelación se instaló como un peso frío en su estómago. Su teléfono zumbó. Alexandra se reúne con los inversores en 30 minutos. Te necesito allí. Deslizó el documento en la caja de herramientas de su padre, que ahora estaba junto a su escritorio como un puente entre su pasado y su presente. El ruido de la construcción exterior le recordaba lo rápido que cambiaban las cosas.
El nuevo hangar de investigación ya estaba tomando forma. Sus líneas modernas contrastaban fuertemente con las antiguas instalaciones. Mike, Tom apareció en la puerta. Puede que quieras ver esto. Siguió a Tom hasta el viejo hangar, donde un equipo de contratistas estaba quitando paneles de la pared. Detrás de ellos encontraron viejos conductos eléctricos que no estaban en ningún diagrama del aeropuerto. Esos no son cables de aviación estándar, dijo Mike, examinando el grueso blindaje. No, asintió Tom. Parecen de grado militar, como algo que usarías para investigación clasificada. Mike terminó. Papá nunca mencionó nada sobre trabajo militar aquí. Quizás no podía. Tom bajó la voz. Siempre me pregunté por qué rechazó esos grandes trabajos en el aeropuerto. Quizás ya estaba trabajando en algo más importante. La mente de Mike se aceleró. El documento en su caja de herramientas de repente parecía menos amenazante y más como una pieza de un rompecabezas más grande. Sacó su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Alexandra. Luego dudó. Los inversores ya se estaban reuniendo en la nueva sala de conferencias cuando llegó Mike. Alexandra estaba al frente de la mesa, atrayendo la atención con un traje azul que combinaba con los logotipos corporativos en las pantallas de presentación. Mike, momento perfecto, dijo ella. Estábamos discutiendo los datos históricos que hicieron a Riverside tan atractivo para la investigación atmosférica. Él estudió su rostro, buscando signos de engaño, pero solo vio el entusiasmo genuino que había llegado a conocer en las últimas semanas. En realidad, dijo con cuidado, tengo algunas preguntas sobre el proyecto Fénix. La sala se quedó en silencio. La expresión de Alexandra vaciló brevemente antes de que se recuperara. Quizás deberíamos discutir eso en privado después de la reunión. No, dijo una voz desde la puerta. Creo que deberíamos discutirlo ahora. James Henderson estaba allí con una carpeta, idéntica a la de la caja de herramientas de Mike. Es hora de que todos entiendan lo que hace a Riverside tan especial. Alexandra suspiró, pero asintió. Tienes razón. Mike merece saber toda la historia. Se volvió hacia los inversores. Señoras y señores, si nos disculpan, esto podría llevar un tiempo. Después de que salieron, Alexandra cerró la puerta y se volvió hacia Mike. Tu padre no era solo un excelente mecánico. Formó parte de un programa de investigación clasificado que estudiaba fenómenos atmosféricos inusuales. La ubicación geográfica única de Riverside lo hacía perfecto para experimentos a gran altitud. Los cables militares en las paredes, dijo Mike. Su equipo de monitoreo, algunos de los más sofisticados jamás diseñados. Henderson confirmó. Tu padre los mantuvo durante años, manteniéndolos operativos mientras los escondía a plena vista. Entonces, el aterrizaje de emergencia, la oferta de trabajo, todo fue genuino, interrumpió Alexandra. Pero sí, sabíamos de ti, de tus habilidades. Necesitábamos a alguien que no solo pudiera manejar los desafíos técnicos, sino que también tuviera una conexión con el programa original. Alguien que pudiera haber heredado el talento de su padre para guardar secretos importantes. Mike pensó en la silenciosa dedicación de su padre, su insistencia en hacer las cosas correctamente, sus sutiles lecciones sobre la responsabilidad y la confianza. Hay más, dijo Alexandra suavemente. Lo que estamos estudiando no se trata solo del cambio climático. Estamos detectando fenómenos que podrían revolucionar la aviación, pero necesitamos ayuda para entenderlos. Necesitamos a alguien que conozca tanto los sistemas antiguos como la nueva tecnología. Alguien como yo, dijo Mike, comprendiendo finalmente. Por eso eligió a un mecánico en lugar de un ingeniero. Por eso te elegimos a ti, corrigió Henderson, porque eres ambas cosas. Los sonidos de la construcción exterior parecieron desvanecerse mientras Mike procesaba esta nueva realidad.
Su padre había sido parte de algo extraordinario, y ahora él estaba siendo invitado a continuar ese legado, pero a una escala que nunca imaginó. La carta de renuncia yacía inconclusa en la pantalla de la computadora de Mike, el cursor parpadeando acusadoramente después de las palabras, por la presente, presento mi. La había iniciado y borrado 5 veces ya, cada versión intentando explicar por qué necesitaba alejarse de la mayor oportunidad de su vida. Las revelaciones de la mañana lo habían sacudido más de lo que quería admitir. El trabajo secreto de su padre, la cuidadosa orquestación de su encuentro por parte de Alexandra, el propósito oculto del aeropuerto de Riverside. Todo se sentía demasiado grande, demasiado abrumador. Un golpe en la puerta de su oficina lo hizo minimizar rápidamente la pantalla. Alexandra estaba allí, su habitual confianza atenuada por la preocupación. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Sobre qué parte?, replicó Mike. ¿La parte en la que me investigaste antes de que nos conociéramos? ¿O la parte en la que toda la carrera de mi padre fue clasificada? Ella cerró la puerta y se sentó. Entiendo que estés enojado. No estoy enojado, estoy... Luchó por encontrar la palabra adecuada. Arreglo aviones, Alexandra. Eso es lo que hago. Ahora me dices que soy parte de algún programa de investigación secreto. Eres más que solo un mecánico, y lo sabes. Ella se inclinó hacia adelante. Lo que estamos haciendo aquí podría cambiar la aviación para siempre. Tu padre lo entendió. Mi padre me guardó secretos toda mi vida. Para protegerte, dijo ella suavemente, y para proteger el trabajo que es más importante ahora que nunca. Antes de que pudiera continuar, Tom irrumpió sin llamar. Mike, tenemos un problema. El viejo equipo de monitoreo está detectando lecturas como nunca antes habíamos visto. Mike instintivamente buscó su caja de herramientas. Luego se detuvo. Eso ya no es mi departamento, ¿verdad? Mejor llama a los ingenieros corporativos. Mike. La voz de Alexandra contenía una nota de advertencia. No hagas esto. Pero él ya se estaba moviendo, abriendo la carta de renuncia en su pantalla y girando el monitor hacia ella. ¿Sabes lo que es gracioso? En realidad, empecé a escribir esto antes de que entrara Tom. Su rostro decayó mientras escaneaba la carta inconclusa. Así que eso es, ¿simplemente te vas a marchar? ¿No es mejor que ser manipulado para quedarse?, le espetó ella. Nadie te manipuló para reconstruir ese Gulfstream. Nadie te manipuló para desarrollar un sistema de gestión de energía innovador. Eso fuiste tú. La alarma del equipo de monitoreo se hizo más fuerte, su pitido urgente llenando el tenso silencio entre ellos. Tom se movió incómodamente junto a la puerta. Esas lecturas están empeorando, dijo. Mike miró entre la carta de renuncia y la caja de herramientas de su padre, sintiéndose dividido entre la ira y el deber. Alexandra se puso de pie y lo enfrentó directamente. ¿Quieres toda la verdad? Bien. No te elegimos solo por la conexión de tu padre. Te elegimos porque tienes algo raro. La capacidad de ver más allá de las soluciones convencionales. Eso no es manipulación. Eso es reconocimiento. El tono de la alarma aumentó. A través de la ventana, Mike podía ver extrañas distorsiones atmosféricas formándose sobre la pista, como ondas de calor, pero más estructuradas. ¿Qué es eso?, preguntó, la curiosidad profesional superando temporalmente su ira. Eso, dijo Alexandra, es por lo que te necesitamos. Estos fenómenos son cada vez más frecuentes, más intensos. Afectan a las aeronaves de maneras que no entendemos completamente. Tu padre ayudó a desarrollar el sistema de monitoreo original, pero ahora necesitamos a alguien que pueda cerrar la brecha
entre su antigua tecnología y nuestros nuevos métodos. Los dedos de Mike se cernieron sobre el teclado, a un solo golpe de tecla de completar su renuncia. Pero el ingeniero que había en él no podía apartar la vista de las lecturas del equipo de monitoreo. El patrón murmuró: es similar a las fluctuaciones de energía en el Gulf Stream. Alexandra asintió. Ahora lo entiendes. Estas anomalías atmosféricas están afectando a los aviones modernos de maneras que los investigadores originales nunca anticiparon. Necesitamos a alguien que entienda ambos mundos. La carta de renuncia brillaba en la pantalla, esperando su decisión. Afuera, las extrañas distorsiones eran cada vez más pronunciadas. Tom carraspeó. Mike, hagas lo que hagas, necesitamos hacer algo con esas lecturas. Son más fuertes que cualquier cosa en los datos históricos. Mike miró la caja de herramientas de su padre una vez más, recordando todas las lecciones que representaba. No solo sobre arreglar aviones, sino sobre la responsabilidad, sobre usar tus habilidades cuando más se necesitan. Buscó el ratón y Alexandra contuvo el aliento. Con 3 rápidos clics cerró la carta de renuncia sin guardar. Muéstrame los datos históricos, dijo. Todos ellos. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. El alivio de Alexandra era visible, pero Mike levantó una mano. No celebres todavía, no prometo quedarme. Solo prometo resolver este problema. Después de eso, hablamos de todo. No más secretos. Ella asintió solemnemente. No más secretos. La alarma continuó, su advertencia urgente, mientras se apresuraban hacia la estación de monitoreo. Lo que sea que estuviera sucediendo en los cielos sobre Riverside, estaba a punto de llevar tanto la tecnología antigua como la nueva a sus límites. El viejo plan de negocios estaba enterrado en los archivos de James Reynolds, sus páginas amarillentas por el tiempo. Mike lo encontró mientras buscaba información sobre las anomalías atmosféricas en los registros de su padre. El documento estaba fechado hace 20 años, y el membrete llevaba un nombre familiar. Carter Industries. Alexandra la llamó, sin apartar los ojos del papel. Creo que tienes que ver esto. Ella se apresuró desde la estación de monitoreo, donde había estado analizando datos. Las perturbaciones atmosféricas habían disminuido, pero habían dejado un misterio que los había mantenido trabajando toda la noche. Esa es la compañía de mi padre, dijo ella, reconociendo el membrete, antes de que yo la asumiera y la renombrara como Carter Aerospace. Leí la página 3, dijo Mike en voz baja. Sus ojos escanearon el documento, abriéndose mientras ella entendía. Esta es una propuesta para un programa de investigación conjunta entre Carter Industries y tu padre. Él la rechazó, dijo Mike, pasando a la última página, donde la pulcra letra de su padre llenaba los márgenes. Escribió que la tecnología no estaba lista, que apresurarse demasiado podría ser peligroso, y mi padre no se lo tomó bien, terminó Alexandra, hundiéndose en una silla. Ahora recuerdo, yo era solo una niña, pero recuerdo que él estaba enojado por algún mecánico de pueblo pequeño que había descarrilado sus planes. El equipo de monitoreo zumbaba suavemente en segundo plano mientras asimilaban esta revelación. 20 años de historia de repente cambiaron a una nueva perspectiva. ¿Por eso viniste realmente aquí, no?, preguntó Mike. ¿Para terminar lo que tu padre empezó? Alexandra negó con la cabeza. No exactamente. Vine aquí para demostrar que él estaba equivocado. Para demostrar que tu padre tenía razón. Sacó su tableta y abrió un archivo. Mira estas lecturas de la última década. Los fenómenos son exactamente lo que James Reynolds predijo que sucedería si empujábamos la tecnología atmosférica demasiado rápido. Mike estudió los gráficos,
reconociendo patrones similares a los que habían visto en el sistema de energía del Gulfstream. Las modificaciones de la aeronave fueron un intento de trabajar con estas anomalías en lugar de combatirlas, finalizó. Al igual que tu solución de reserva de energía, tú instintivamente entendiste lo que tu padre sabía hace 20 años, que a veces más lento es mejor. Tom apareció con café recién hecho, observando sus expresiones serias. ¿Encontraron algo en los archivos del viejo? Encontramos nuestras respuestas, dijo Mike, extendiendo los documentos. Papá no solo mantenía equipos de monitoreo, estaba ejecutando su propio programa de investigación, recopilando datos para probar sus teorías sobre la estabilidad atmosférica. Y ahora esas teorías están demostrando ser correctas, añadió Alexandra. Estas anomalías no son solo fenómenos aleatorios. Son la atmósfera respondiendo a décadas de presión tecnológica. Cada vuelo supersónico, cada prueba a gran altitud, cada pieza de chatarra espacial que hemos dejado allí arriba, todo contribuye a un patrón que tu padre predijo. Mike cogió el viejo plan de negocios de su padre. Sus páginas contenían no solo propuestas, sino advertencias, argumentos cuidadosamente razonados para un enfoque más mesurado de la investigación atmosférica. «¿Entonces dónde nos deja eso?», preguntó. Alexandra se levantó y caminó hacia la ventana, observando el amanecer pintar el cielo con colores que ahora parecían más significativos. «Nos deja exactamente donde necesitamos estar. Tu padre entendió los problemas, tú entiendes las soluciones, y yo tengo los recursos para hacer realidad esas soluciones». Se volvió para mirarlo. «No te manipulé para esta sociedad, Mike. Te busqué porque realmente creía que eras la persona adecuada para ayudar a solucionar estos problemas. Descubrir la conexión de nuestros padres, eso solo confirma lo que ya sabía». Mike miró el viejo plan de negocios, luego el moderno equipo de monitoreo que los rodeaba. A lo lejos, las cuadrillas de construcción llegaban para continuar trabajando en la nueva instalación de investigación. Papá siempre decía que cada problema tiene una historia, reflexionó. Entender esa historia es parte de encontrar la solución. Hombre inteligente, Alexandra sonrió. ¿Así que seguimos siendo un equipo? Mike se puso de pie y le ofreció la mano. Socios, pero esta vez con todas las cartas sobre la mesa. Mientras se daban la mano, Tom carraspeó. Bueno, si hemos terminado con la lección de historia familiar, esas lecturas atmosféricas nos dejaron algunos datos bastante interesantes para analizar. Mike y Alexandra compartieron una mirada de complicidad. El pasado pudo haberlos unido, pero sería el futuro lo que realmente pondría a prueba su sociedad. «Manos a la obra», dijo Mike con cuidado, devolviendo el plan de negocios de su padre a su archivo. Algunos documentos valían la pena tenerlos cerca, no solo por su valor histórico, sino como recordatorio de que las mejores soluciones a menudo provienen de comprender lo que vino antes. El acuerdo de empresa conjunta era diferente de los contratos corporativos típicos. En lugar de un denso texto legal, incluía especificaciones técnicas detalladas y diagramas dibujados a mano. Mike y Alexandra habían pasado días elaborándolo juntos, combinando su experiencia corporativa con su enfoque práctico. Investigación atmosférica Reynolds Carter, leyó Alexandra de la portada, suena bien. Se sentaron en la instalación de investigación recién terminada, donde las tecnologías antiguas y nuevas se fusionaban sin problemas. El equipo de monitoreo original se había integrado cuidadosamente en sistemas de última generación, creando algo único en el mundo de la aviación. «A tus abogados les va a encantar este acuerdo», dijo Mike, señalando una sección que él había insistido en incluir, especialmente la parte sobre el mantenimiento de servicios de vuelo regulares para la comunidad local. «Que lo odien.
Esto es más que intereses corporativos. Trazó el logotipo en relieve que habían diseñado juntos. Un ala estilizada que incorporaba elementos del trabajo original de sus padres. Esto se trata de hacer las cosas bien. Los primeros resultados de su investigación combinada ya eran prometedores. El sistema de reserva de energía de Mike, originalmente diseñado para el Gulf Stream, había demostrado ser adaptable a una amplia gama de aeronaves. Cuando se combinó con los datos atmosféricos del equipo de monitoreo de James Reynolds, abrió nuevas posibilidades para vuelos seguros a gran altitud. Tom llamó y entró, llevando una tableta que mostraba las últimas lecturas. Quizás quieran ver esto. Los nuevos sensores están detectando patrones que nunca antes habíamos podido detectar. Los datos mostraban complejas interacciones entre los sistemas de la aeronave y las condiciones atmosféricas, validando teorías que ambos padres solo habían vislumbrado. Las innovaciones prácticas de Mike, fusionadas con la tecnología avanzada de Alexandra, estaban revelando secretos del cielo que ninguno de los dos podría haber descubierto solo. Necesitamos ajustar la red de monitoreo, dijo Mike, esbozando una modificación rápida en su bloc de notas. Si calibramos los sensores antiguos para que funcionen en paralelo con los nuevos, podemos crear un mapa tridimensional de los fenómenos, finalizó Alexandra, ya abriendo las especificaciones relevantes en su tableta. Desarrollaron esta fácil sincronía en las últimas semanas, anticipando los pensamientos del otro. La puerta se abrió de nuevo, esta vez admitiendo a un grupo de jóvenes ingenieros, el primer equipo que habían contratado juntos. Cada uno había sido elegido no solo por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad para apreciar tanto la aviación tradicional como la tecnología aeroespacial de vanguardia. El vuelo de prueba está listo, informó uno. Hemos implementado las modificaciones que sugirieron. Mike y Alexandra compartieron una mirada. Este sería el primer vuelo de prueba oficial de sus innovaciones combinadas. Una demostración práctica de todo lo que representaba el acuerdo. Hagámoslo, dijo Alexandra, levantándose. Dudó, luego añadió, juntos. Mike cogió la caja de herramientas de su padre, ahora complementada con algunos de los equipos de diagnóstico más avanzados disponibles. Juntos, caminaron hacia la pista donde esperaba un avión, sus sistemas modificados según sus nuevos diseños. El sol de la mañana atrapó el logo de Reynolds Carter en su cola, y por un momento, Mike casi pudo imaginar a su padre de pie allí, asintiendo con aprobación. El piloto de pruebas realizó sus comprobaciones previas al vuelo mientras Mike y Alexandra monitoreaban las lecturas. Todo por lo que habían trabajado se reducía a este momento, la prueba de su teoría de que las mejores soluciones provenían de combinar la sabiduría con la innovación. ¿Listos?, preguntó Alexandra, con la mano sobre la secuencia de inicio. Mike pensó en el acuerdo que esperaba en la oficina, en la asociación que representaba, no solo entre empresas, sino entre enfoques para resolver problemas, entre el pasado y el futuro, entre dos personas que veían la misma visión. Listos, confirmó. El avión despegó suavemente, sus sistemas mejorados respondiendo perfectamente a las condiciones atmosféricas. A medida que ascendía, el equipo de monitoreo mostró exactamente lo que habían predicho, una interacción armoniosa entre máquina y cielo, lograda a través del matrimonio de la experiencia y la innovación. Tom apareció junto a ellos, observando el avión ascendente. ¿Sabéis lo que dirían vuestros padres sobre esto? Mike y Alexandra respondieron al unísono. Que lo hicimos bien. El acuerdo de empresa conjunta podría haber sido solo papel y tinta, pero lo que representaba volaba por encima, demostrando que las mejores asociaciones no se tratan solo de combinar recursos. Se trata de combinar perspectivas,
respetar la historia mientras se abraza el futuro y comprender que las innovaciones más poderosas a menudo provienen de colaboraciones inesperadas. El anillo no era ostentoso. Una simple banda de titanio recuperada de una vieja pieza de avión, cuidadosamente moldeada y pulida en el taller de Mike durante horas tranquilas de la noche. Representaba todo lo relacionado con su relación. Inesperado, práctico y nacido de la unión de la artesanía del viejo mundo y la precisión moderna. Mike lo volteó entre sus manos mientras se sentaba en el hangar después de horas. El éxito del vuelo de prueba había marcado un punto de inflexión para su sociedad, pero algo más había estado creciendo junto a su colaboración profesional, algo que ninguno de los dos había planeado. Creí que te encontraría aquí. La voz de Alexandra resonó en el espacio silencioso. Se había cambiado de su atuendo corporativo a unos vaqueros y una camiseta polo de Carter Aerospace, con un aspecto más relajado que en semanas. Solo pensando, respondió Mike, guardando rápidamente el anillo en su bolsillo. Ella se sentó a su lado en el banco de trabajo, sus hombros tocándose cómodamente. Sobre el vuelo de prueba, sobre todo. Qué diferentes eran las cosas hace solo unos meses. Cómo un aterrizaje de emergencia lo cambió todo. No solo el aterrizaje, dijo ella suavemente. La persona que lo arregló. Sus ojos se encontraron y Mike sintió la misma chispa que había experimentado ese primer día. No solo atracción, sino el reconocimiento de un espíritu afín. Alguien que entendía la alegría de resolver problemas imposibles, de hacer que las cosas funcionaran cuando otros decían que no podían. ¿Sabes? Continuó Alexandra. Cuando planifiqué por primera vez adquirir este aeropuerto, pensé que sabía exactamente cómo se desarrollaría todo. Los desafíos técnicos, la integración empresarial, todo. Pero entonces la realidad tenía otros planes. Se rió. Entonces conocí a alguien que me hizo darme cuenta de que los mejores planes son los que dejan espacio para la sorpresa. Mike jugueteó con el anillo en su bolsillo. Lo había llevado durante días, esperando el momento adecuado. Hablando de sorpresas, pero Alexandra levantó una mano. Espera, hay algo que necesito decir primero. Se puso de pie y caminó hacia el Gulfstream, ahora modificado con sus nuevos sistemas. Cuando aterricé aquí por primera vez, pensé que solo estaba siguiendo los pasos de mi padre, tratando de completar lo que él comenzó. Pero encontré algo mejor, una verdadera sociedad en todos los sentidos. Se volvió para mirarlo, y Mike se sorprendió de cómo su habitual confianza corporativa había sido reemplazada por algo más genuino, más vulnerable. Mike Reynolds dijo, metiendo la mano en su propio bolsillo, ¿quieres? Ambos se detuvieron, mirándose asombrados, porque allí, en la mano de Alexandra, había un anillo diferente al del bolsillo de Mike, pero igualmente significativo. Estaba hecho de una pieza del equipo de monitoreo original, transformado en una banda que combinaba la utilidad industrial con un diseño elegante. Por un momento, ninguno habló. Luego, ambos estallaron en risas. El sonido resonó por el hangar como una liberación de la tensión contenida durante mucho tiempo. Las grandes mentes piensan igual, sugirió Mike, sacando su anillo. O los tontos rara vez difieren, respondió Alexandra con una sonrisa. Luego su expresión se suavizó. Aunque en este caso prefiero pensar que es porque ambos entendemos algo importante. ¿Qué es eso? Que las mejores conexiones no se tratan de que una persona elija a otra. Se trata de dos personas que eligen construir algo juntas. Mike se levantó y se acercó a ella junto al avión que los había unido. ¿Es esa tu forma de decir que sí? Solo si esa es tu forma de decir que sí, también. Intercambiaron anillos allí en el hangar,
rodeados por las herramientas y la tecnología que representaban su pasión compartida. Las simples bandas encajaban perfectamente. Su anillo en el dedo de ella, el anillo de ella en el suyo, cada uno llevando las marcas de sus respectivos mundos mientras creaban algo nuevo juntos. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó Alexandra, admirando cómo el titanio atrapaba la luz de la tarde. Que Tom gana la apuesta de la oficina. Ella se rió y se apoyó en él. Que seguiremos construyendo nuestro futuro juntos, exactamente como empezamos, combinando lo mejor de ambos mundos. Por encima de ellos, el equipo de monitoreo seguía silenciosamente los fenómenos atmosféricos que habían aprendido a comprender. Afuera, el sol se ponía sobre el aeropuerto de Riverside, donde las avionetas fumigadoras compartían espacio en la pista con aviones de investigación avanzados. Y en el hangar donde todo comenzó, dos personas que habían empezado como socios comerciales improbables descubrieron que las mejores propuestas no siempre son las que se planean, son las que surgen naturalmente de una visión compartida, respeto mutuo y el coraje de dejar que algo extraordinario se desarrolle. La fotografía enmarcada colgaba en el centro del vestíbulo principal del nuevo centro de investigación de Riverside. Mostraba a Mike y Alexandra de pie frente a su Gulfstream modificado hace un año. Pero era la foto más pequeña junto a ella la que siempre llamaba la atención de los visitantes. Una imagen descolorida de James Reynolds trabajando en un avión, el mismo que había inspirado el avance de Mike. Un buen año, dijo Tom, uniéndose a Mike mientras ajustaba la alineación de los marcos. A tu padre le habría encantado ver este lugar ahora. La instalación había evolucionado exactamente como habían prometido. Una mezcla única de investigación de vanguardia y aviación tradicional. Las avionetas fumigadoras seguían despegando junto a aviones experimentales, y los pilotos locales charlaban con ingenieros aeroespaciales en la cafetería que había reemplazado la antigua sala de descanso. Hablando de ver cosas, continuó Tom con una sonrisa cómplice, quizás quieras revisar el radar de aeronaves que se acercan. Mike miró la pantalla y sonrió. El Gulfstream, su Gulfstream, estaba en aproximación final. Alexandra regresaba de una exitosa presentación ante la Junta Nacional de Investigación de Aviación. Se dirigió a la pista, la caja de herramientas de su padre aún lo acompañaba en cada trabajo. Algunos hábitos no necesitaban cambiarse, incluso si las herramientas dentro ahora incluían equipos de diagnóstico de última generación junto con las viejas llaves. La aeronave aterrizó perfectamente, sus sistemas modificados manejando el aterrizaje con la suavidad característica. Alexandra emergió triunfante, su anillo de bodas captando la luz del sol mientras saludaba. Aprobaron todo, anunció al llegar a él. Financiación completa para la próxima fase de investigación atmosférica, y quieren que establezcamos 3 instalaciones más como Riverside. Déjame adivinar, ya tienes los aeropuertos seleccionados. Campos pequeños con buenos cimientos y gente mejor, confirmó ella, exactamente como este. Caminaron juntos hacia el centro de investigación, pasando la pared de fotografías que documentaba la transformación de Riverside. La última edición mostraba su primer vuelo de prueba exitoso. La estela del avión dibujando un arco perfecto a través de los fenómenos atmosféricos que habían aprendido a predecir y con los que habían aprendido a trabajar. Aterrizaje de emergencia en la pista 3. La radio crepitó de repente. Jet corporativo reportando problemas eléctricos. Mike y Alexandra intercambiaron una mirada cómplice. Como en los viejos tiempos, sugirió ella. Llama al ingeniero jefe, replicó él con una sonrisa. Pero antes de que pudieran responder, su equipo ya estaba en movimiento.
Jóvenes ingenieros agarraban equipos de diagnóstico mientras los mecánicos veteranos buscaban herramientas tradicionales. En el nuevo Riverside no había división entre enfoques antiguos y nuevos, solo problemas que resolver y soluciones que encontrar. El avión entrante aterrizó de forma segura, rodando hasta detenerse frente a su hangar. Su piloto salió, preocupado, hasta que vio quién esperaba para ayudar. Reynolds Carter, Investigación Atmosférica, leyó del letrero del edificio. Espera, ¿eres el mecánico de esa historia viral? ¿El que arregló el Gulfstream? Eso es historia antigua, dijo Mike, examinando ya el sistema eléctrico del jet. Pero estás en el lugar correcto. Nos especializamos en resolver problemas imposibles. Alexandra se unió a él en la inspección, su autoridad corporativa perfectamente equilibrada con la experiencia práctica que había desarrollado durante el último año. Juntos, representaban todo lo que Riverside se había convertido, un lugar donde la experiencia se encontraba con la innovación, donde la tradición y el progreso trabajaban en armonía. Mientras diagnosticaban el problema, Mike vislumbró su reflejo en la superficie pulida del avión. Hace un año habían sido extraños de mundos diferentes. Ahora se movían en sincronía, terminando las frases del otro y anticipando sus necesidades. Sus anillos a juego, sutiles recordatorios de cuánto había cambiado. La reparación fue sencilla. Un problema simple que ahora podían resolver dormidos. Pero le dedicaron la misma atención que a cualquier trabajo porque eso es lo que James Reynolds había enseñado y lo que Riverside aún representaba. Más tarde, mientras el sol se ponía detrás del centro de investigación, Mike y Alexandra se quedaron frente a las fotografías enmarcadas. La imagen de su primer encuentro capturó un momento de posibilidad. Dos personas que no tenían idea de que estaban a punto de cambiar no solo sus propias vidas, sino el futuro de la aviación misma. ¿Listo para otro año de problemas imposibles?, preguntó Alexandra, apretándole la mano. Mike pensó en todo lo que los había llevado a este momento. Un aterrizaje de emergencia, el legado de un padre, un anillo de titanio y el coraje de confiar en posibilidades inesperadas. Contigo, siempre. Por encima de ellos, el equipo de monitoreo seguía los patrones en el cielo que oscurecía. Mientras en la pista, aviones de todo tipo iban y venían. Riverside se había convertido exactamente en lo que soñaban. Un lugar donde el pasado y el futuro se encontraban, donde la innovación respetaba la tradición y donde el amor podía florecer en las circunstancias más inesperadas. Las fotos enmarcadas lo observaban todo, recordando a cualquiera que pasara que a veces las mejores historias comienzan con un avión averiado y un mecánico que se atrevió a decir sí a un desafío imposible.